Buenos días. Vamos a continuar con la clase de matemáticas usando la hipercalculadora y la inteligencia artificial Gemini. Esta sería la parte 3. En esta parte 3 vamos a iniciar con el estudio del sistema de coordenadas. Nosotros sabemos que existe este tipo de coordenadas cartesianas que están definidas en X y Y para un plano donde cualquier punto que haya sobre el plano se puede distinguir teniendo nosotros un sistema de coordenadas o el punto exacto en el plano. Por ejemplo, en este caso decimos que X está a 3 y Y está a 2. Quiere decir que X a partir del 0, 0, el origen, sería 1, 2 y 3, que es este 3 que tenemos aquí, y 2 en la parte de Y, como se ve por acá. De estas coordenadas también podemos hablar de otros dos tipos que son coordenadas rectangulares o coordenadas polares. La diferencia está en que las coordenadas polares se refieren a las cantidades que tiene X y a la cantidad que tiene y en las coordenadas polares ya no se usa estos desplazamientos de X y Y, sino que se toma una referencia que es la horizontal, podríamos decir este radio, que está ubicado exactamente en el mismo punto de X y Y, aquí, y entonces se puede nombrar con el valor del origen al punto y con el desplazamiento de un ángulo con respecto a la horizontal. Este ángulo, cuando se desplaza en el sentido contrario de las manecillas del reloj, se toma como positivo. Si se toma en sentido de las manecillas del reloj, que sería en este sentido, entonces se tomaría como negativo. Este tipo de coordenadas cartesianas pues es muy empleado en la parte ya como más física, mecánica, arquitectura, etc. Pero para nosotros los electricistas utilizamos este plano complejo. El plano complejo es un plano que es muy similar al plano de coordenadas cartesianas. La diferencia está en que el eje que está aquí, Y, que es real, de valores reales, aquí le decimos que estos valores que va a tener en este eje Y va a ser imaginarios. Y entonces, por ser imaginarios, les vamos a colocar siempre el valor de I, que viene de la palabra imaginario. El eje X continuará exactamente igual que tenemos acá en las coordenadas cartesianas, en los mismos números reales. Entonces, en este caso podríamos decir que un punto acá, en un plano complejo sería el valor de A más el valor de B, muy similar a esto. Únicamente es que al valor de B le vamos a agregar este valor, le vamos a agregar la letrica I para indicarnos que está en el eje imaginario. Cuando lleva la letrica I, decimos que estamos en este plano rectangular, o sea, el valor de A real más B en el eje imaginario. También lo podemos hacer el plano complejo polar, muy similar a lo que dijimos aquí anteriormente, y es que colocamos este valor de un radio con un ángulo a través de este, con referencia del real, y en la misma forma que lo que es en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Hay varias formas de escribirlo, pero aquí vamos a trabajar con dos específicamente. Z es este radio, en vez de R es Z, ¿sí? Z sería el radio aquí, y este angulito que está acá es el ángulo que está formando en
el eje de referencia con el radio. Entonces ahí está forma de escribirlo, es el radio y el ángulo, que puede ser positivo si van en el sentido contrario de las manecillas del reloj o negativo si va en sentido de las manecillas. También se puede, en vez de hacer este cuadrito que tenemos aquí, lo podemos reemplazar por esta lectura que se llama cis de teta. Entonces, cis de teta viene de palabra c coseno y la imaginaria del seno. Por eso es que se puede escribir esto mismo como r cis del ángulo y pues el mismo radio. Entonces, la forma de trabajar nosotros las operaciones de los planos complejos, como habíamos visto en anteriores presentaciones, pues aquí podemos hacer todas las operaciones las podemos realizar usando estas dos teclas. Si por algo estas dos teclas no están activadas, usted viene aquí a menú, en esta parte que dice modo, y entonces fíjese que aquí tiene que estar activado el modo complejo. Si está el modo real, usted verá que estas dos se desactivan. Entonces cuando las tenga desactivadas simplemente va a venir aquí, va a ir a modo y simplemente cambia a activar por complejo, ok, y entonces ya se activaron para poder la tecla para hacer lo que es en el plano complejo. Entonces en el plano complejo pues existen unas operaciones como son multiplicación, suma, resta, división. Hay también, por ejemplo, puede ser elevado al cuadrado, puede ser un fraccionario. Hay muchísimas operaciones, pero esas operaciones que se hacen en el plano complejo generalmente son un poco complejas. Entonces pues para eso vamos a utilizar la calculadora. Digamos que vamos a sumar, escribamos así, vamos a escribir 5 más 3i. Ahí, y esto lo vamos a sumar o lo vamos a restar con otro complejo que puede ser pongamos menos 7, por decir menos 7 más 4i. Entonces pues aquí ella automáticamente nos está haciendo ya la operación sobre esto. Ahora, si nosotros en vez de tener estas dos así, dijéramos no es una resta, vamos a hacer una multiplicación, pues entonces nosotros nos podíamos cuadrar ahí, eliminamos eso y decimos vamos a multiplicarlo. Entonces él automáticamente nos hace la operación. También nosotros podíamos decir no, necesitamos es que esto se divida. Entonces venimos aquí y él nos hace inmediatamente las operaciones. Entonces aquí, como ven, esta operación la está dando en esto, generalmente aquí nos la da en forma rectangular, pero si nosotros la necesitamos en forma polar, que es que nos dé el radio, aquí como está diciendo menos 0,35, o sea sería menos 0,35 como para acá, en X, y la Y es menos 0,63, echaré hacia abajo. Entonces el punto estaría, por ejemplo, en esta posición, en el plano complejo rectangular. Pero si lo queremos tener es en el eje, en el plano complejo polar, entonces nos venimos acá al más, y entonces aquí ya no lo va diciendo. Tenemos aquí aquí nos lo está mostrando
en forma de coordenadas polares. Entonces en coordenadas polares aquí tenemos la notación de la I. Esta es forma rectangular, hay varias formas, aquí tenemos una forma decimal 0,35. Entonces eso mismo en lo que queremos los polares. Acuérdense que en degree es que trabajamos estos grados. Hay otras formas de darlo en radianes o gradientes. Bueno, entonces aquí tenemos 0,72, que ¿qué es el 0,72? Pues será el radio, el R. Y nos está mostrándonos en forma polar con el cuadrito que tenemos aquí, que es este, y está a menos 119, o sea que se bajaría el ángulo es por aquí, menos 90 y más 29 para acá, entonces el ángulo está por este lado, que también lo podíamos ver aquí. Aquí está el punto, aquí está menos 35 y menos 6 en la gráfica. Y si nosotros trazamos aquí este radio valdría, este radio vale 0,72 y el ángulo es menos, entonces es 90 aquí, más el pedacito que es para llegar hasta acá, que sería unos 29 grados aquí, y entonces tenemos en una la representación polar y en el otro tenemos la representación rectangular cuando tiene la aparición de la letra I, que corresponde a imaginario. Bien, entonces esta es la parte sobre las coordenadas, donde nosotros los eléctricos trabajaremos siempre con las coordenadas del plano complejo. Y que tenemos dos formas para poderlos representar, que es la forma rectangular o la forma polar. Y que todas las operaciones que conlleven con más o con menos o con la multiplicación, división, exponentes también. Por ejemplo, aquí en la que tenemos acá, nosotros también podríamos decir que esta expresión que tenemos aquí podemos elevarla al cuadrado, por decir, y entonces mire, y automáticamente nos hace las operaciones. Esto dividido sobre esto, pues nos da solamente que nos da en la parte I y etcétera. Entonces, cualquier tipo de operación que queramos hacer, la venimos, o sea, no es sino escribir nosotros nuestra necesidad, que ya el procedimiento matemático nos lo lleva hasta allí. También, si usted ya quiere saber cómo es ese procedimiento matemático que se dice que hace la conjugada y otras partecitas, pues usted se puede venir aquí por ejemplo, aquí a Gemini, y usted le dice procedimiento, y resultado en este Gemini, por ejemplo, digamos de 3 más 4i, y aquí lo cerramos aquí, aquí y aquí pongámosle, pues aquí sea como una más difícil, entonces pongámosle aquí que esto vaya a ser dividido por 1 menos 5i. Esto aquí pues me faltó, bueno, aquí cerramos y
y aquí, perdón, es, bueno, dejémosla por ahí y nos venimos aquí. Entonces aquí estamos diciendo, hágame esta operacioncita, hágame el procedimiento y el resultado lo estamos diciendo a Gemini, que es nuestra inteligencia artificial que nos ayudará, eh, que será nuestro experto al lado. Y entonces aquí ya escribiendo eso, entonces usted aquí observará cómo automáticamente multiplicar el numerador por el conjugado del denominador, eh, desarrolla el producto. Estas son las operaciones. Esto es lo que haría un profesor en un aula de clases. Simplifica los términos. ¿Qué es simplificar los términos? Pues juntar los reales en un lado y los imaginarios en otro, y los sumando. Por ejemplo, aquí hay un 36i y 15i, pues se suman las i's, y aquí se del 27 menos 20, pues aquí es una resta algebraica, y así hasta que él le va el resultado aquí, y como ven, aquí se lo está dando ya en forma sí, aquí le está dando ya en forma rectangular. Bueno, entonces fíjense que ustedes tienen que estar siempre acompañados de esta inteligencia artificial. Ese es el futuro, la futura educación. Es que cualquier pregunta que nosotros hagamos, pues tenemos que tener abierta cualquier... para todas estas cuestiones básicas, para todas estas cuestiones de operaciones, ya no las hace directamente la inteligencia artificial, y esta es la que se va a imponer en los próximos 3 años o 5 años, en Colombia tal vez dentro de 5 años. Esto tiene muchísima discusión en este momento, y se ha llegado a la conclusión de que el verdadero profesional, el que es pues el profesional de educación que verdaderamente esté preparado, que sea una persona que verdaderamente conozca los temas, puede tomarse el reto de trabajar con la inteligencia artificial, porque aquí quedaría mal las personas que son, perdonen la expresión, mediocres en un tema. Bien. Y entonces, por lo tanto, los estudiantes, cuando tienen la inteligencia artificial a sus manos, pues ahí ya exigen calidad de la educación, que es lo que no tenemos hasta ahorita. Hasta ahorita solamente es que llegamos al salón de clases y el profesor dice, y el otro estudiante se queda allí y sale diciendo, pues eso lo dijo el profesor, eso debe ser así. Ya tenemos con qué poderle contradecir al profesor cuando se ha equivocado. Voy a dejar esta para lo último, esta de las líneas rectas. Vamos a hablar de las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas es precisamente las ecuaciones que resultan de tener algo elevado al cuadrado, como por ejemplo tenemos aquí y al cuadrado, x al cuadrado, x y y aquí, f igual a 0. Esa es la ecuación general de las cuadráticas. Entonces esta ecuación que está aquí nos lleva a tener 4 figuras específicas. Tenemos la figura de la parábola, tenemos la figura del círculo, la elipse, la hipérbola, y entonces debemos de saber este análisis que hay aquí sobre, con solo mirar los coeficientes, nosotros saber
principalmente el coeficiente A y B nos indican a nosotros de cuál de estas cuatro debe ser. Y esta de C y de X nos indica es el traslado del eje, como lo voy a mostrar ahorita, y X y Y, lo que cuando aparece X y Y significa que no solamente está trasladado, sino rotado. Todo esto que está aquí lo podemos ver fácilmente aquí con la calculadora. Y vemos aquí, por ejemplo, que vamos a tener vamos a colocar, por ejemplo, 5 x al cuadrado, ¿ya? Siguiendo pues la ecuación general, más más 9, vamos a poner así, más 9y, entonces es con el chip, y cuadrado, aquí. Vamos a ponerlas así simplemente ahí, igual a 36 por decir. No le vamos a poner todavía ni las XY ni la X y Y de aquí, sino así cortica. Esta con las dos primeras que hablamos aquí, que tenemos en aquí. Vamos a trabajar con esta y vamos a no tener estas por ahorita, que ahorita las vamos a meter para que veamos cómo podemos analizar. Entonces aquí nosotros esto lo tenemos que igualar a una F, a un valor, pues pongámosle que sea 36, a ver, vamos a ver qué sale de aquí. Y entonces fíjese que aquí esta es la solución que tiene este ejercicio. Y entonces mire que acá, con tener estas dos, mire que acá vamos a buscar la gráfica, tenemos todos los datos, y aquí la gráfica me está mostrando que ella es una elipse y que su centro es el mismo centro de X y Y. Por darse, cuando tienen el centro en el mismo X y Y se les llaman canónicas, ¿ya? Entonces, esta es la gráfica para eso. Mire la gráfica que es una elipse. Entonces, de aquí podemos decir, si este es diferente y este es diferente, pues aquí tenemos un 5 de coeficiente y aquí tenemos un 9 de coeficiente. Un dato importante, que los coeficientes de x al cuadrado y de y cuadrado, si son diferentes, ya tenemos una gráfica y además, el más aquí y este con más aquí, pues deben de estar, o pueden estar las dos con menos y menos, ¿ya? Entonces significa de que esto es una elipse, cuando son diferentes y de igual signo. Por ejemplo, aquí dice elipse, ¿ya? Cuando A es diferente de 0 y A es de igual signo, la ecuación que representa es una elipse. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero usted aquí lo puede ver gráficamente. Ahora, si nosotros nos venimos para acá y decimos que las dos sean iguales, entonces pongámonos ahí, borremos y que sean iguales, 5 y 5, aquí. Entonces aquí nos vamos a mirar que cuando sean iguales y de igual signo, entonces ¿qué sucede? Entonces viene y lo ve aquí, y es un círculo cuyo centro está en el centro del ahí, en el centro de los ejes X y Y. Volvemos aquí y decimos, bueno, y si de pronto nosotros vamos a dejar aquí había como un 9, entonces quitemos el 9 y pongamos el 9 ahí. Y entonces vamos a hacer, cambiémosle ya, que sí, son diferentes, pero además son diferentes de signo. Este lo vamos a dejar con el más y le vamos a cambiar el signo y le vamos a poner el menos. Entonces mire que aquí hay una condición en lo cual son de diferentes valores los coeficientes
pero además son diferentes sus signos, el uno es con más y el otro es con menos. Entonces, ¿qué tipo de gráfica podemos ver? Esta que aparece aquí, que esta es cuando aparece una hacia un lado y otra hacia otro lado, esto se llama una hipérbola, cuyo centro de la hipérbola está en X y Y. Esta es la hipérbola eh, normalizada, porque tiene su centro en 0, 0. Entonces aquí nosotros buscamos la que estábamos hablando de la hipérbola. Mire que A diferente de 0, B, pero A y B diferentes, de diferentes signos, ¿sí? Deben de tener diferentes signos, como ustedes están viendo, ¿eh? Son diferentes los números y son diferentes la, las cantidades, los coeficientes. Bien, entonces aquí hagamos otro caso, por ejemplo, que quitemos que quitemos ese así, así que quede de esta manera, que haya solamente un X. Esa es esta que estamos hablando aquí. La parábola es que ya no aparecen que haya dos X, o sea, X al cuadrado, Y cuadrado, sino que aparece únicamente X cuadrado. Entonces, que solamente haya un solo X al cuadrado. Entonces nosotros aquí vemos que eso nos da una gráfica que es la parábola. Cualquiera de las dos, o la parábola puede ser en este otro sentido, o en este otro, hay varias parábolas dependiendo cuál es aquí estamos hablando de X al cuadrado, pues el X al cuadrado es que tiene un valor aquí en el lado negativo y el otro mismo valor, pero positivo. Entonces esta es la forma de la parábola, y que también es canónica, porque aquí por este centro no es que haya un centro, sino que aquí hay una distancia igual que se llama la recta de simetría. Todas esas cosas que ustedes se pongan a decir, defíname bien una parábola, pues entonces usted se viene acá y le dice a ella teoría de la parábola, que es lo que usted le preguntaría a un profesor cualquiera. Entonces él, como lugar geométrico, hay una distancia focal, hay un foco, hay una directriz, recta directriz que le acabo de decir, y tiene un foco, una directriz, tal, esto y esto, ecuación de la parábola, con el origen 0, 0, la simetría con el eje Y, tiene esta fórmula general donde P es el parámetro focal, y entonces ya aquí vamos a ver qué más nos muestra, a ver, más teoría, propiedades de la parábola, aplicaciones de la parábola, óptica tal, puede decirle ejemplo de una parábola. Mire que la diferencia de trabajar ya con la inteligencia artificial, este va a ser el campo futuro, en el cual pues los profesores no van a tener que tanto de biblioteca ni nada, sino que las bibliotecas ya están incluidas acá. Nosotros sacamos los ejercicios que queramos allí, pero observen que quien está recibiendo toda esta información pues debe de, si está en lo básico, pues es el aprendizaje inicial, que todo se lo da la máquina. Pero ya cuando estemos en
puntos como universitarios, donde estamos universitarios, pero de alto nivel, no simplemente un ingeniero, sino ya un tipo que está dedicado a la investigación. Entonces allí nos sirve demasiado esto, pero nosotros ya tenemos que tener un pensamiento crítico que la máquina hasta el momento no lo tiene. Entonces aquí está sacándole cuál es la recta. Además, esto usted ve que aquí no saca figuras. Esta no saca figuras pues porque yo aquí no estoy pagando, pero si usted se entra aquí y paga su trimestre, bueno, creo que no tiene, bueno, paga su trimestre aquí, entonces usted, ahí sí le salen ya sus figuras, se le salen hasta directamente lo de YouTube, pero como estamos trabajando en algo gratis aquí, yo no simplemente les estoy tratando de que ustedes ya sus trabajos se vayan haciendo con la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, y esa va a ser, esto que están aprendiendo ustedes es la ventaja que van a tener sobre tanta gente que, millones que en este momento andan distraídos con la inteligencia artificial. Bueno, entonces sigamos acá y bueno, ya aquí tenemos pasado, mire cómo estamos pasando los temas de rápidos. Aquí, pues aquí se habla de lo que acabamos de hablar, de las canónicas, de la parábola, de la hipérbola, la ecuación. Entonces, decíamos que X y Y desplazada, ¿qué significaría de eso? Pues si nosotros aquí, en esta que tenemos aquí, que nos está marcando esto, más X, pongamos más, vamos a ver si le apuntamos a uno, más 2, más 2X. Hemos dicho que cuando nosotros tenemos X y Y significa de que el sistema se ha desplazado. Entonces aquí lo podemos ver en el cual, bueno, porque aquí no teníamos las referencias, pero porque teníamos que tener la otra gráfica, pero aquí nosotros notamos que cuando le tenemos X y Y con respecto a este eje, ella se va a desplazar o por aquí más hacia allá, dependiendo si esto es más o si es menos, o ya se va desplazando más para acá. Entonces ese es el desplazamiento de esto. Ahora, la última de X y Y es que nosotros aquí podíamos ver que esta gráfica que tenemos aquí, o esta que está aquí, mire que aquí está ya desplazada, vean, esta hipérbola, ve esta elipse que está aquí en este centro, pues nos llevaría a X y Y, pero ya está en este punto trasladada paralelamente, entonces aparecen ya los valores de X menos A y de X menos B. Entonces aquí ese desplazamiento pues hace que en las operaciones que hacemos nos van a aparecer X y Y. Entonces aquí, por ejemplo, o sea, el valor que estoy hablando aquí, ¿dónde fue que? El valor aquí de X y Y, estos X y Y, cuando aparecen X y Y, es que tienen ese traslado de estar aquí en el origen, cuando aparece X y Y en la expresión, pues es que ya estamos trasladados. Ahora, voy a hacerles aquí rápidamente una donde nos aparezca, por ejemplo, aquí vamos a hacer una que sea, por ejemplo, así. Aquí tengo una elipse
nosotros podemos tener este elixir aquí. Y nosotros podemos tener un eje X, por ejemplo aquí así, aquí este eje X aquí que nos entonces cuando ya la tenemos rotada la elixir, este era el eje X y Y. Entonces fíjese que que se nos ha rotado, porque el eje que tenemos aquí, para que quede canónica, con el centro aquí, significa que mire, vea, este eje se nos ha, en una parte está trasladado y en otra parte está rotado. Luego esta elixir en su ecuación debe tener x cuadrado, y cuadrado, x y x y y juntas, ¿ya? O sea, cuando tenemos nosotros aquí cuando nosotros tenemos x y y es porque se nos ha rotado el eje. Cuando tenemos x y y es cuando se ha trasladado. Y cuando no aparece nada de esto se le llama a y cuadrado y x cuadrado como ecuaciones canónicas. Bien, entonces continuamos. Aquí están las figuras de la parábola, el elixir, de lo que ya hemos hablado. Y estas son las representaciones aquí canónicas, como lo dice aquí, que eso es lo más utilizado, esta parte. Ahora vamos a ver aquí la parte de longitudes, áreas y volúmenes. Las longitudes, áreas y volúmenes, pues hay más que todo, pues las longitudes, pues es simplemente lo que nos vamos midiendo en un metro, o en yardas o en pulgadas. Las áreas generalmente necesitan de dos medidas para los rectángulos, las áreas que son los planos que acabamos de ver, un plano por ejemplo cartesiano, y los volúmenes pues tienen tres medidas, entonces estas requieren de que haya un manejo de mucho formulario. Por ejemplo, nosotros tenemos la circunferencia, entonces nosotros nos aprendemos que la longitud de la circunferencia es 2πr. El área del círculo pues será πr cuadrado. O sea, si nosotros aquí dijéramos que hacemos esta circunferencia, lo que vemos de rojo es la medida. Yo arranco desde aquí y me voy por acá, y eso es lo que llaman la longitud de la circunferencia, que se consigue solamente teniendo este radio. Bueno, teniendo el radio no más, y multiplicado por 2π, yo puedo tener la longitud de la circunferencia, y es aprenderse esta forma. Ahora venir aquí, el área. ¿Qué es el área? Pues el área vamos a poner que sea esto, y entonces aquí nosotros del área pues tendríamos que, eso es todo lo que está dentro de la circunferencia, que se llama círculo. Y también allí lo único que nosotros necesitamos es el radio aquí, entonces con este radio yo simplemente, ¿cuál es el área? Esto azul, ¿cuál será el área azul? Que me va a dar en metros cuadrados si tengo el radio en metros.
pues aplico que el radio es al cuadrado multiplicado por pi. Y entonces van viniendo otras aquí como una esfera. Como una esfera es un balón. ¿Cuál será el área de ese cuero que está ahí, que el que pateamos? O cuál es el volumen ya en sí del agua que cabría pues en ese balón. Como cuando ponemos una bomba que la inflamos. Los triángulos pues también tienen esa la longitud que se le llama el perímetro a esto, que es la suma de sus lados, y, ahí se habla de el área de un triángulo es base por altura. En este caso se habla de que si tenemos un triángulo por ahí, si tenemos un triángulo, ¿sí? Pues se dice que debemos de tener esta base multiplicado por esta altura, ¿ya? Esto por esta base y dividido por 2, que es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros conseguimos el área interna de todo de este triángulo. Esa es la fórmula del triángulo. Y entonces aquí venimos con un prisma, aquí venimos con un cuadrado, un cubo, un rectángulo, y estas son como las más típicas. Entonces, si llegamos al momento en que no las conocemos, entonces nosotros simplemente decimos, por ejemplo, el volumen de un cilindro. No lo sabemos. Entonces nos vamos aquí a Gemini y le escribimos ejemplo. Aquí en el prompter escribimos ejemplo de del volumen de un cilindro. No es más. Entonces él aquí al respondernos nos va a mostrar que va a poner un cilindro que tiene radio de 3 centímetros, que tiene una altura de 5 centímetros. Está hablando de una altura de 5 y te va diciendo que tiene un radio de 3. Y entonces averiguar el volumen. Entonces él ya saca aquí que es el volumen de la base del círculo, que tiene r cuadrado multiplicado por h. Y entonces aquí, a ver, calcular el volumen del cilindro sustituyendo las medidas, y pues el pi vale tanto, y la explicación y eso, el resultado. Esto es lo que haríamos nosotros, un profesor en clase, dónde se usa y tal, y si quiere ver otros recursos que están aquí en YouTube. Y es suficiente para que usted autónomamente vaya continuando ahora. Si quiere comprobar que aquí, pues ¿qué le dijo esto? Que el volumen es como 177 más o menos. Dice centímetros cúbicos. Usted los quiere comprobar. Entonces, pues se viene a la maquinita esta. Como usted ya sabe que el volumen dice que es aquí es pi r cuadrado y h. Entonces nos venimos a la calculadora y decimos que el volumen sea, bueno, dice que pi multiplicado, r dice que era 3, entonces que 3 al cuadrado, dice que por la altura, que son 5. Bueno, entonces aquí pi r cuadrado es 141, y aquí le dio volumen 47
12 centímetros cuadrados. Estamos hablando de que 5 que está aquí, 3 al cuadrado y pi. Entonces usted aquí siquiera caímos en esta. Estos son los pequeños inconvenientes que usted va a encontrar. Primero, cuando es gratis, porque cuando es paga son exactas. Entonces no son muy confiables lo gratis. Si usted lo hace por encimita aquí, esto es 9 por 5, 45 y 45. 45 por 3, que sería pi, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 13. ¿Sí es? Da como cientos. Esta es la respuesta real, no 47 centímetros cúbicos. Es importante que hayamos caído en esa situación de que esto es una inteligencia artificial donde nos sirve mucho para ir adquiriendo los criterios, pero los resultados hay que comprobarlos. Por eso yo hablo mucho de que nosotros debemos de tener un análisis crítico siempre. Cuando estamos haciendo ya una investigación, pues tomamos todos los datos de diferentes fuentes, pero la mejor investigación que se hace es la experimental, donde la naturaleza sí no cambia. Bien, entonces eso es la forma de trabajar estas partes de un formulario. Y aquí vamos a tener otras partes que son, bueno, este concepto fundamental del álgebra para terminar con lo que es lo que llevamos de la matemática media. Nosotros en álgebra tenemos generalmente estos inconvenientes de aprender de memoria, que cuánto da más b cuadrado, un número al cuadrado, el binomio del cubo, bueno, unas cantidades de cosas. Que aquí usted lo ve también, lo mismo, se puede ir allá y revisar, y pues la parte teórica se la da muy clara, ya resultados como tal, pues ese es lo que ellos lo obligan a que tenga que comprar el software. Entonces así, pues nosotros venimos aquí a nuestra calculadora, que esa es la que sí por el momento le tenemos la credibilidad, y entonces aquí nosotros, por ejemplo, el binomio cuadrado, a más b al cuadrado, pues aquí tenemos que es x más y, y esto lo cerramos aquí, y bueno, nos venimos para acá, que se me olvidó. Y aquí decimos que esto lo vamos a elevar al cuadrado, aquí. Ya la hizo. Es lo que nos enseñaban a que lo aprendiéramos, pues aquí ya la tenemos. Si es con menos, pues aquí ya, pongamos que esto fuera al cubo. Aquí quitemos es el 3. Aquí. Y entonces aquí cerremos, podemos colocar aquí, vamos a venirnos aquí a que lo eliminemos para que ponernos el menos, y entonces aquí ponemos la entrada, y aquí vamos a decir que esto lo vamos a elevar. Entonces estas teclitas que están aquí, todas estas teclitas yo las puedo reemplazar por esta sola, porque esta es x a la y. Y si yo tengo y positivo, yo tengo las potencias. Y si yo tengo la y fraccionaria, es los radicales. Así de sencillito. Entonces, aquí por ejemplo podemos elevar eso, elevado eso pongámoslo a la quinta. Mire que él automáticamente nos ha hecho esa operación tan instantánea. Hacer esto
A mano ahí se gasta su rato. Observen una cosa, es que cuando hacemos esto, que es una de las propiedades que son rápidas de hacer, es que empezamos con x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x, aquí falta un cosito aquí, que lo podemos ver cuando nos vamos aquí al más, pero lo quiero mostrar. Cuando aquí aparece ya la x a la 4, y aparece, pero y va es aumentando, y1, y2, y3, y aquí tendría que ser y4 hasta que queda y5. Ahora, estos coeficientes, estos que están aquí, hay una técnica que se llama la técnica de Pascal, el triángulo de Pascal. Pero fíjese que no tenemos que saber todas esas teorías, sino que colocamos lo nuestro y simplemente ella eh, hace las operaciones. Bueno, entonces aquí, como ustedes ven, muchos de estos que están aquí se hacen por acá, digamos que es la suma y la suma por la diferencia, o hacer son con problemas que tiene el álgebra, que pongamos ahí vamos a venirnos aquí, le ponemos un 3 y aquí ponemos 2y, 2y, y esto elevado, pongámoslo otra vez a la quinta, no, perdón, es con esta x y lo elevamos a la quinta, igual nos hace todas las operaciones que este resultado es un resultado ya un poco más complejo de lo que de realizar, y esto es el tratamiento que se hace en el álgebra cuando nosotros estamos en el bachillerato y en los primeros semestres universitarios. Bien, bueno, entonces esa es otra parte que necesitábamos ver sobre los conceptos fundamentales. Esto lo dejo para lo último, igual para lo último, y voy a mirar aquí. Sí, ya tenemos casi la hora, entonces paramos ahí. Este será el tercer video que les envío y continuamos en otro video hasta cumplir con toda la competencia de matemáticas usando la hipercalculadora y la inteligencia artificial Gemini. Les agradezco mucho y estén pendientes del nuevo video.